A todos los que nos acompañan en esta transmisión. Es un placer estar aquí este día y presentando esta charla tan interesante. Es un placer estar aquí. Vamos a, permítanme un segundo. Tan interesante. El día de hoy tenemos Recording in progress. el día de hoy tenemos una charla muy particular. em, Alimentos, rituales y biodiversidad entre los antiguos nahuas por la doctora Elena Maceto. Eh, es un tema que en la Conavio se ha abordado muy poco, pero que tiene un interés muy relevante para la conservación de la biodiversidad. La Conavio sistematiza los usos de la biodiversidad y a veces el tema de lo sagrado y lo ritual queda registrado como ritual solamente, pero la idea es desentrañar un poco qué implicaciones tiene esta etiqueta en nuestras bases de datos, pero comprenderla un poco desde la perspectiva histórica y que nos puede llevar a comprender también la perspectiva actual del uso sagrado de la biodiversidad. Entonces, sin más preámbulo, voy a leer una pequeña semblanza curricular de la doctora Elena Maceto. Buenos días, doctora. Entonces, Elena Maceto es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es tutora e imparte cursos a nivel maestría y doctorado en el posgrado de Estudios Mesoamericanos y de Historia de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es doctora en Historia por la Universidad Ca' Foscari de Venecia, Italia, y por la Sorbona de París, Francia. Ha realizado 3 estancias de postdoctorado, dos en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y uno en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en México. Es autora del libro Lugares de culto y rutas ceremoniales en las fiestas de las veintenas de México Tenochtitlán y es coordinadora y co-coordinadora de los volúmenes No comerás de él, La comida como distinción religiosa y Rituales mesoamericanos y el ciclo solar. Nuevas perspectivas sobre las fiestas de las veintenas. Sus temas de estudio son la cultura y la religión náhuatl prehispánica y en particular las fiestas del año solar y la alimentación. Para más información pondremos un vínculo en el chat para si quieren consultar sus publicaciones. Y bueno, doctora, pues muchas gracias por estar aquí. El espacio es todo suyo y de nuevo gracias. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a la doctora Fabiola por la invitación a estar aquí con todas y todos ustedes. La verdad que para mí es un honor que se tomen en cuenta las investigaciones que estoy realizando desde hace ahora sí un buen rato sobre alimentación de los antiguos nahuas. Sin más preámbulos, les voy a compartir la pantalla de mi presentación para ir empezando con la conferencia. En primer lugar, pues quisiera comentar que me parece que la iniciativa es muy importante y muy interesante porque permite un cruce de disciplinas que a veces trabajan, digamos, cada una de su lado. Y al momento de pensar en un tema que pudiera de alguna forma interesar a un público especializado, de todos modos interesados en las investigaciones que realiza Conavio, la doctora Fabiola me compartió precisamente el interés que podía generar el hecho de dar algunos ejemplos relacionados con los usos rituales de algunos, digamos, alimentos propios de los antiguos nahuas. Aclaro que yo he trabajado temas de alimentación durante bastantes años, en particular enfocados hacia los usos rituales, ¿no? Es decir, lo que conocemos de los usos tradicionales, cotidianos, de los alimentos, pero en particular relacionados con toda esa esfera ritual, religiosa, ¿no? Que pone realmente estos alimentos en el centro de un culto y que, vamos a ver, les da realmente agencia, como mencionan muchas veces los antropólogos. Entonces, un poco la idea hoy es dar un panorama general de algunos de los productos más destacados que conformaban la alimentación de los antiguos nahuas, mostrando las potencialidades de trabajar desde un enfoque histórico, religioso, que destaca precisamente la importancia, la trascendencia que plantas como el amaranto o como el maíz
podían tener, obviamente, en la esfera ritual de los antiguos nahuas, ¿no? Cuando hablamos de antiguos nahuas, sabemos que nos estamos ubicando en la Cuenca de México. Prefiero hablar de nahuas y no tanto de mexicas, porque nahuas es un término que abarca muchas otras, digamos, etnias que vivían en la cuenca, ¿no? Adentro encontramos los tepanecas, los acoluas, es decir, todos los que hablaban náhuatl, ¿no? Y las fuentes que nosotros manejamos cuando trabajamos alimentación, no siempre y no específicamente se relacionan con mexicas. Entonces, hablar de antiguos nahuas es abarcar los antiguos habitantes básicamente de la Cuenca de México. Em, Como estructura de la presentación, una breve introducción a cómo la biodiversidad es también una herramienta que podemos utilizar para investigar el pasado, sobre todo en términos de fuentes históricas, pero yo diría también en términos arqueológicos, porque la arqueología ha aportado muchísimo en este sentido. Para adentrarnos después en una breve introducción a la que es la alimentación de los nahuas prehispánicos, cuáles son las fuentes que nosotros normalmente manejamos para conocer sus características. Y un asunto que me gustaría destacar es mostrar cómo frente a cómo nosotros, siglo XXI, clasificamos las variedades, por ejemplo, del maíz, del amaranto, de los frijoles, etcétera, los nahuas, como todas las culturas antiguas, todas las culturas del mundo, tenían sus propias clasificaciones de estos cultivos. Entonces, la idea es acercarse un poco a su forma de clasificar estos productos. Y vamos a ver dos casos de estudio, uno que es el del maíz y el otro que es de las plantas conocidas como huautli, normalmente le decimos amaranto, con casos con ejemplos de usos rituales, tanto del maíz como del amaranto. Vamos a ver que va a ser una charla bastante, digamos, general de introducción al tema, porque realmente se podría escribir muchísimo sobre cada uno de estas plantas, pero es para dar un poco una idea de cómo normalmente desde la historia es necesario tomar en cuenta también la visión específica, como dirían los antropólogos, la visión émica, que los nahuas tenían de sus propias plantas, ¿no? De sus propios cultivos. Entonces, bueno, basándome obviamente en todos los trabajos maravillosos que realiza Conavio en México, hay que tomar en cuenta cuál es la gran importancia que tiene la biodiversidad cuando nos acercamos a temas como el de la alimentación, ¿no? Y tomar en cuenta cómo la biodiversidad precisamente incluye estas diferentes formas, niveles de organización biológica y cómo realmente se interesa en todo lo que tiene que ver con la variabilidad genética, los ecosistemas, ¿no? Las diferentes especies de plantas, animales, etcétera. Y también cómo este tipo de estudio, este tipo de análisis incluye también todos los que son los procesos ecológicos y evolutivos de cada una de estas plantas, de cada uno de estos animales, a partir precisamente de la gran diferencia de ecosistemas que caracteriza México. En el caso específico de lo que nosotros trabajamos desde, digamos, las ciencias, la disciplina histórica, lo hacemos siempre en un enclave bastante interdisciplinaria, ¿no? No podríamos conocer mucho o nuestro conocimiento sería muy limitado si solo utilizáramos los documentos del siglo XVI, que son los que nos restituyen la visión más detallada de los cultivos y de los ecosistemas que caracterizaban la cuenca de México. Normalmente lo hacemos de la mano de otros especialistas, por ejemplo, de los arqueozoólogos, ¿no? O de los arqueobotánicos, ¿no? Los estudios sobre la botánica antigua, sobre la flora y la fauna que caracterizaba México prehispánico, es fundamental porque nos restituye una imagen muy detallada de determinados aspectos propios del maíz o de otras plantas que son precisamente las variedades, ¿no? Las razas del maíz. Aclaro que no me voy a meter en este tema, que es más materia de ustedes, ¿no? Pero es para mostrarles precisamente cómo la biodiversidad y cómo el estudio de la biodiversidad es muy importante también ponerlo en relación con el pasado, porque es lo que nos puede permitir tener precisamente una visión mucho más amplia y mucho más completa de cómo han ido evolucionando también estos cultivos, ¿no? Entonces, para hacerle un ejemplo, uno de los estudios, uno tal vez de los sitios arqueológicos que más han sido investigados
en términos de alimentos y sobre todo de plantas es Teotihuacán. Ahí remito mucho a todas las investigaciones de la doctora Emily McClung, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, que durante muchos años ha estado trabajando de la mano de los arqueólogos que trabajan en Teotihuacán, como la doctora Linda Manzanilla, el doctor Agustín Ortiz Butrón, etcétera, y que a lo largo de tantos años de investigación han podido detectar, por ejemplo, la presencia de estos diferentes tipos de razas de maíz en el contexto de Teotihuacán, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, sabemos que los arqueólogos en este caso encuentran restos de lo que son, digamos, plantas consumo precisamente para uso alimenticio de estos productos a partir, por ejemplo, de basureros o a partir de entierros, ¿no? Normalmente son los dos lugares donde en los sitios arqueológicos se ubican con más probabilidad este tipo de restos y es lo que normalmente permite reconstruir la historia de estos cultivos. Aquí nada más puse una lámina muy indicativa de Teotihuacán, pero el mismo tipo de discurso lo podremos hacer para muchísimas otras zonas arqueológicas en el país, donde realmente los biólogos, los arqueólogos, los arqueobotánicos, los arqueoceólogos trabajan de la mano con los historiadores para desentrañar realmente la naturaleza de los cultivos antiguos y para comprender sus usos, sus funciones y su evolución. Si nosotros nos acercamos al tema de la alimentación de los antiguos nahuas, desde la historia, digamos, lo hacemos en particular desde un conjunto de documentos que son documentos en su mayoría redactados por evangelizadores españoles que en la segunda mitad, entre la primera y la segunda mitad del siglo XVI, cuando llegan al territorio de lo que en ese entonces era la Nueva España, empiezan a documentar lo que ven, ¿no? Ahí vamos a mencionar mucho el fraile Bernardino de Sahagún, que es autor del conocidísimo Códice Florentino o Historia General de las Cosas de Nueva España, pero también tenemos autores como Francisco Hernández, protomédico del rey Felipe II, que también nos ha dejado unas descripciones espectaculares de todos los cultivos, de las plantas, de los animales y en general de los ecosistemas que caracterizaban la Nueva España. Entonces van a ser un poco nuestra guía a la hora de entender y de comprender qué pensaban los nahuas acerca de estos cultivos y cómo los utilizaban. Y cuando hablamos de Cuenca de México y de antiguos nahuas, no podemos hacerlo sin tomar en cuenta la riqueza extraordinaria de los ecosistemas de esta área y de la importancia de todo el sistema de chinampas que caracterizaba y que caracteriza todavía hoy en día ciertas áreas de la cuenca. ¿Por qué? Porque, bueno, las chinampas sabemos que eran una parte muy importante de lo que era la producción agrícola de la Cuenca de México, si bien Tenochtitlan como tal fue una capital que al final, digamos, de sus casi 200 años de existencia, pues necesitaba que muchos recursos, incluso recursos como maíz, frijoles, chile, etcétera, llegaran desde afuera. Ya no era suficiente la producción de la cuenca, pero en este sentido es muy importante acercarnos a los cultivos de la cuenca, a los que constituyen la alimentación cotidiana y ritual de los antiguos nahuas a partir del sistema de chinampas y sobre todo a partir del sistema de la milpa, ¿no? Que todos y todas conocemos muy bien y que es la base para comprender cuáles eran los cultivos principales que caracterizaban, digamos, toda esta área. La importancia fundamental del maíz, que no era solo el alimento principal en el que se basaba la alimentación de los antiguos nahuas y que todavía sigue siéndolo aquí en México, sino que realmente era un ser sagrado, ¿no? El maíz tenía agencia, era una divinidad que al final de cuentas tenía ciertos rituales a su alrededor que había que seguir de manera muy detallada. Y lo mismo podríamos decir de las otras plantas que conformaban la milpa, del frijol, de la calabaza, del chile, los quelites, ¿no? La única diferencia, digamos, es que frente a lo que sabemos sobre el maíz, la información sobre, por ejemplo, los usos rituales del frijol o de la calabaza son mucho menores, podríamos decir, ¿no? O sea, en sí el maíz como tal se menciona con mucha más frecuencia en las fuentes y esto hace que la información sea mucho más detallada para el caso de este cultivo en específico.
Entonces sabemos que la milpa era, digamos, fundamental para comprender cómo se cultivaban estos productos, estos vegetales en toda el área de las chinampas y no solamente, y cómo esto básicamente conformaba la dieta diaria de los antiguos nahuas. No vamos a entrar en lo que es la mesa, podríamos decir, de los señores, ¿no? De la nobleza nahua, porque ahí ya estamos en otro sector, podríamos decir, ¿no? Es ahora sí que los nobles gozaban de unos privilegios que iban desde el consumo de cacería particularmente difícil de encontrar, como venados, ¿no? Otro tipo de aves o incluso de alimentos que llegaban preparados con los tributos hacia Tenochtitlan. Aquí cuando hablamos de la milpa, hablamos de manera general de los que eran los alimentos básicos que cualquier nahua, ¿no? Desde los Macehualtin hasta la nobleza, tenían a su disposición todos los días, ¿no? En particular, maíz, frijoles, ¿no? Chile, estos son quelites, ¿no? Calabaza, estos son realmente los integrantes principales de la alimentación. Y vamos a ver que en el caso de los alimentos rituales es básicamente lo mismo, ¿no? No vamos a encontrar como tal alimentos especiales, alimentos que iban a ser traídos desde lejanas distancias para ser consumidos de forma ritual, sino que la alimentación ritual estaba basada en la alimentación cotidiana, ¿no? Solo que se le atribuían, se construían los platillos de una forma distinta y con significados diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de Tenochtitlan, aquí empezamos con nuestra clasificación nativa, ¿no? Si ustedes consultan diferentes publicaciones, en particular todos los estudios que realizó Arqueología Mexicana, ¿no? La revista Arqueología Mexicana sobre las variedades del maíz que se han encontrado, en qué contextos, bueno, pues en los contextos de la Cuenca de México, en contextos arqueológicos de excavaciones desde el sur, en Xochimilco hasta el norte, como la antigua isla de Xaltocan, etcétera, se van a dar cuenta que, grosso modo, estos son las razas de maíz que se mencionan como presentes, ¿no? Como que las que se han encontrado de una u otra forma en el contexto arqueológico de la Cuenca de México, ¿no? Pero ¿qué pasa si más bien nosotros nos vamos a una clasificación nativa de los maíces, ¿no? O sea, ¿qué dicen realmente los nahuas acerca del maíz? Y aquí les cuento una historia bastante interesante que es la que tiene que ver con el origen del maíz, ¿no? Sabemos que los nahuas tenían una serie de mitologías, muchas de las cuales han llegado muy recortadas, ¿no? Muy fragmentarias hacia nosotros. Pero uno de los mitos principales es precisamente el mito del descubrimiento del maíz, ¿no? El maíz se encontraba adentro de una montaña, que es el famoso Tonacatepetl, la montaña de nuestro sustento, y con la ayuda de Quetzalcóatl, la montaña se abre, ¿no? Y de ella salen no solamente todos los maíces, sino en general todos los mantenimientos, ¿no? En esta montaña están custodiados todas las variedades de huautli, ¿no? De amaranto, los frijoles, las calabazas, etcétera. Y cuando se rompe la montaña, ¿no? Salen todos estos mantenimientos, pues es el momento en el que los tlaloque, ¿no? Los dioses de la lluvia, se apoderan de estos mantenimientos y a partir de ese momento, pues hay que rezarle a ellos para que precisamente permitan digamos, decidan regalarlos, ¿no? A los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, les puse muy rápidamente un pequeño pasaje precisamente de la leyenda de los soles, que es nuestra fuente mitológica sobre el descubrimiento del maíz. En este caso, bueno, hay dos versiones, ¿no? Una que dice que el maíz le fue robado a los tlaloques, o sea, a los dioses de la lluvia, y otros más bien que dicen que los tlaloques son los que están hurtando el maíz, ¿no? Pero en general, en este caso, lo que interesa es ver cómo se menciona este contexto, ¿no? Luego fue robado el alimento, el maíz blanco, el negro, el amarillo, el verde azul, el frijol, el amaranto, la chía, el michihuautli, todos los alimentos fueron robados de la montaña, ¿no? Aquí claramente se alude al maíz a partir de sus diferentes colores y vamos a ver que es básicamente a partir de esto que se va clasificando el maíz también en la obra de Fray Bernardino de Sahagún. Y aquí les puse para que noten tres variantes del mismo mito que encontramos en diferentes, ahora sí, en términos etnográficos, en diferentes relatos de grupos mayas, ¿no? En el caso de los tojolabales, por ejemplo, el mito dice, al atravesar el rayo, la piedra cayó sobre algunos granos, ¿no? Que quedaron negros. Otros que únicamente recibieron el fuego se volvieron rojos.
los que tocó la luz se tornaron amarillos y los que estaban en el fondo siguieron siendo blancos. Es por eso que el maíz presenta varios colores y diversas tonalidades, ¿no? Es decir, son variantes del mismo mito que tenemos en las fuentes del siglo XVI, donde la montaña es rota por un rayo que penetra en su interior, con la diferencia que en la fuente del siglo XVI no especifican el efecto del rayo y en cambio en estos relatos etnográficos se especifica que es el fuego del rayo que penetra en la montaña que cambia el color de los maíces, ¿no? Entonces esto es el primer mito tojolabal. En un mito mopán se dice que el ardiente calor era tan intenso que parte del maíz que había sido del todo blanco estaba carbonizado. Algunas mazorcas estaban ligeramente quemadas, muchas fueron decoloradas con el humo, pero algunas escaparon todos los daños. Se obtuvieron 4 tipos de maíz: negro, rojo, amarillo y blanco. Y para terminar con un mito quechí sobre la misma variante del descubrimiento del maíz, el rayo cayó en la roca y la partió y salió el maíz, el que estaba cerca se quemó bien y salió maíz negro, el que le llegó el fuego pero no se quemó bien salió rojo, al que solo le llegó el calor salió maíz amarillo, pero al que estaba más adentro salió maíz blanco, ¿no? Entonces aquí me parece muy interesante ver cómo la clasificación de los colores del maíz se atribuye precisamente a la acción mítica del rayo que precisamente rompió el Tonacatépetl para que salieran todos los alimentos. Esta diferencia, esta clasificación de los maíces con base en sus colores, la encontramos en las clasificaciones que los nahuas hacen en específico de sus maíces. Esto es el Códice Florentino, la historia general de las cosas de Nueva España, que fue escrito, redactado por Bernardino de Sahagún, pero de la mano con sabios indígenas, con sabios nahuas, y por eso pueden ver que la parte izquierda de las 2 columnas que conforman el documento está escrita en español y la que está a la derecha está escrita en náhuatl. Esto es el libro 11, que a ustedes supongo que les encantaría, si no lo conocen muy bien, o si lo conocen seguramente lo saben, porque es precisamente el volumen del Códice Florentino dedicado a toda la flora y la fauna, los tipos de tierras, los tipos de piedras, etcétera, que caracterizaban la Nueva España, ¿no? Es un enorme, casi como diccionario, glosario de información sobre la biodiversidad, podríamos decir, de la época novohispana. Y como pueden ver, este apartado en específico es sobre los maíces, pero hay algo que decir. Por alguna razón, a Sahagún no le interesó hacer la traducción de la clasificación de los maíces, ¿no? Y la prueba es que aquí prácticamente todo el texto está en náhuatl, ¿no? En lugar de describir, porque normalmente el texto en español describe, digamos, retoma el contenido del texto en náhuatl, en lugar de retomar el texto en náhuatl, lo que hizo Sahagún fue escribir un largo sermón de evangelización, ¿no? En los espacios donde en el texto en náhuatl se describen las variedades del maíz, que es algo poco frustrante, pero al mismo tiempo tenemos unos excelentes nahuatlatos que nos apoyan para comprender precisamente entonces qué estaban diciendo los nahuas acerca de sus variedades del maíz, ¿no? Entonces vamos a ver algunas variedades. Aclaro que estas imágenes están tomadas de la red, ¿no? Obviamente no son imágenes que remiten a los textos en específico, son nada más ilustrativas. Podemos ver que los nahuas también lo que hacen es precisamente, ¿cómo se dice? Clasificar el maíz con base en su color, ¿no? Esta es la traducción en español a partir de la traducción en inglés de estos textos que describen las variedades del maíz. Del maíz blanco, por ejemplo, del Listaxintli, dicen que la mazorca es pequeña, dura, se parece a un cascabel, es dura como el hueso de un fruto. Es clara como una concha, es muy blanca, es como un cristal, es una mazorca de cobre, de piedra verde, es una pulsera preciosa, es nuestra carne, es nuestros huesos. Aquí es muy significativo, como pueden notar, esta cita, porque los nahuas lo que hacen normalmente cuando se refieren al maíz es tratarlo con mucho cariño, ¿no? Realmente tienen un lenguaje de mucho cariño porque es el mismo que, por ejemplo, se puede encontrar en los huehuetlatoli, en los discursos de los ancianos acerca de los niños. Eres mi piedra verde, eres mi jade, eres mi pulsera, eres, digamos, como un brazalete, ¿no? Son todos términos que remiten a formas de cariño
hacia los niños y en este caso también hacia el maíz. Entonces lo comparan con todos estos objetos que tienen un valor sobresaliente de la naturaleza, la concha, el chalchihuite, ¿no? Una pulsera, las plumas de quetzal, etcétera, ¿no? Y lo podemos ver también en otras descripciones. El maíz amarillo nada más se define como una mazorca muy dura, resistente, transparente, brilla, es clara. Esta idea del brillo también que remite precisamente a piedras preciosas, que remite a la concha, que remite a este efecto, digamos, tornasolado que pueden tener algunas piedras y que hablan precisamente del valor que tenía el maíz para los antiguos nahuas. La mazorca de maíz rojo, que nada más se define como roja, madura, esponjosa. El cuapa sintli, mazorca de maíz leonado, que tal vez quiera decir rojo oscuro, ¿no? Es rojo oscuro, un rojo oscuro cocido, parece rojo oscuro, se vuelve rojo oscuro y madura. En otro contexto, podemos también conocer que este tipo de mazorca de maíz leonado, como le dicen los nahuas, puesta en polvo, se empleaba junto con otro tipo de mazorca que se le dice xochicintli, es decir, mazorcas de maíz floridas y con la tzatzapali, que es un tipo de mazorca doble, para curar determinadas inflamaciones de los músculos, ¿no? Es decir, tenían también toda una serie de, digamos, usos medicinales, ¿no? Que el libro 11 de Sahagún nos explica, ¿no? Seguro que ustedes tienen algunas pistas para saber cuál es el Cuapa Sintli en términos de diferentes razas o colores, ¿no? Y también aquí tenemos precisamente la xochicintli, que es la mazorca de maíz florida, ¿no? Que tiene estos dos colores, blanco y rojo, ¿no? Así como manchada de rojo. Aquí les puse una imagen del Códice Borgia, bueno, con una mala resolución, lamentablemente, lo siento, pero que también se menciona como una de las variedades del maíz, ¿no? Dice, es una mazorca de maíz blanco rayada en color, moteada del color de la sangre, de distintos colores, pintada, salpicada con el color de la sangre, ¿no? Entonces, esta es otra variedad que ellos mencionan. La tlapalcintli, mazorca de maíz colorado, dice que las hojas de algunas son rojas, las mazorcas de maíz blancas y el interior de sus granos es rojo. Las hojas de algunas son blancas y la mazorca es roja y que sus hojas son azules. Es maravilloso, es deseable, es algo codiciado. Eso también es un lenguaje que remite a algo que se desea mucho, como una piedra preciosa, como algo muy, digamos, codiciado, muy querido. Yo lo honoro, lo deseo, lo venero, lo estimo, lo considero con respeto, ¿no? Esto es parte de este lenguaje que, como les decía, se utiliza refiriéndose al maíz. Las yausintli, las mazorcas de maíz morado, de esto nos dicen los nahuas que es una mazorca oscura, negra, negro morado, es una mezcla oscura. Sus barbas son rojas, tiernas, esponjosas, son comestibles, se vuelven oscuras, se vuelven moradas, es dura, tiene una extremidad puntiaguda, como las semillas de calabaza, tiene granos, una mazorca de maíz de pirita, ¿no? Precisamente a los nahuas les gustaban mucho estas comparaciones, ¿no? Con las piedras en este caso. Y tenemos también mazorcas de maíz de varios colores, ¿no? Dicen que los granos están pintados de negros, pueden ser grandes y gruesos, y sus granos son tiernos. Y también la mazorca puede ser de maíz blanco, pero cambia, ¿no? Cambia de color. Y tiene cierto tipo de dibujo, ¿no? Tiene como un diseño de colores diferentes, ¿no? También tenemos la tzatzapali, ¿no? Que es una mazorca doble de maíz, que nacen de dos en dos. Es una mazorca de maíz dividida, que nace doble. Y aquí les puse pues una imagen de la diosa Chicomecoatl, ¿no? Es un incensario proveniente de Tláhuac que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología porque precisamente muestra a la diosa del maíz que siempre tiene en las manos estos cetros en forma de mazorca doble de maíz, ¿no? Que es, sabemos, un símbolo de fertilidad y de gran abundancia para las milpas. Y la cacamatl, ¿no? Que son estas mazorquillas de maíz que son hijas de las mazorcas, que nacen de otra mazorca, ¿no? Y es como su boca es pequeña, ¿no? Lo que echa a perder es muy estimada, ¿no? Extremadamente estimada, paraliza, echa a perder las cosas. Esta última parte confieso que es un poco oscura, pero quisiera llamar la atención sobre el hecho de que estas mazorquillas que crecen a un lado del cuerpo principal de la mazorca y que los nahuas llamaban cacamatl, es también el nombre que de cariño le daban a sus nietos, ¿no? A un nieto le decían cacamatl, ¿no? En referencia a estas
mazorquillas chiquitas que nacían de otras mazorcas. Y pues se cierra más o menos el apartado sobre el maíz con la mención del Huitlacoche, que dicen que es una mazorca de maíz que nace en disformes, que es oscura, negra, como un tamal, tierna, es una mazorca de maíz tierno que se cubre de manchas y que está salpicada de manchas, ¿no? En este caso, en referencia al hongo del Huitlacoche, que obviamente, por supuesto, también se consumía. Y en general sabemos también que el maíz provenía también de diferentes provincias, ¿no? Nuestro sustento, lo que proviene de los campos, de las tierras secas, de los matlatzinca, la mazorca, nuestro sustento de las tierras irrigadas, de las tierras fértiles, de las chinampas, de los chalcas, ¿no? De los tlahuicas, de los michoaques, de los totonacas de la costa, etcétera. Aquí hay una referencia muy probablemente a los lugares también, no solo donde crecía en abundancia el maíz, sino también de donde los nahuas y en particular los mexicas de Tenochtitlan recibían precisamente estos tributos de maíz, ¿no? Precisamente porque ya creciendo Tenochtitlan solita, con la producción de la cuenca, no abastecía, no lograba abastecer toda la ciudad y todos sus territorios, ¿no? También tenemos una cita bonita de Francisco de las Navas, otro fraile franciscano que se dedicó a la evangelización de los nahuas y de los popolocas, que dice, en estas partes de las Indias hay diferentes climas, que casi en todo el año se siembra y coge maíz en las tierras cálidas y templadas y en las serranías. Entonces, a partir de esta interesante clasificación que los nahuas hacen de sus maíces, vamos a ver de manera muy puntual algunos usos rituales del maíz en el conjunto de las fiestas de los nahuas. Las fiestas de las veintenas, que eran las fiestas del año solar, ¿no? Y que eran 18 periodo de 20 días que conformaban un año de 360 días, a los que seguían 5 días vacíos aciagos, que eran días desafortunados, digamos, que cerraban el ciclo. Aquí no se espanten, es una muestra, digamos, de cómo podemos imbricar el calendario de las veintenas con el calendario de nosotros, ¿no? De los 12 meses. Y aquí les puse todos los nombres de las fiestas y menciones de los alimentos a base de maíz que se consumían en cada una de estas fiestas. Y sin entrar en el detalle de cada una, la idea de este esquema es mostrarles que prácticamente en cualquier fiesta, ¿no? En cualquier momento del ciclo ritual anual solar, se consumían diferentes tipos de productos a base de maíz. Podían ser tortillas, en muchos casos eran tamales, podían ser tamales de maíz nixtamalizados con cenizas, tamales de maíz nixtamalizados con cal, tamales fermentados, ¿no? De maíz agrio, ¿no? Podían ser tamales o tortillas preparadas con miel, rellenas de frijoles como empanadas, ¿no? La variedad de tipologías de alimentos es muy amplia, ¿no? Y aquí nada más se las puse de manera muy resumida para que vean que realmente el maíz estaba presente en todas las facetas del ciclo ritual y del ciclo agrícola en general que se iba celebrando a lo largo del año solar. Y cuando hablamos de usos rituales del maíz, tenemos algunos platillos específicos que se preparaban con maíz. Un caso, por ejemplo, es el de una fiesta en específico, que es la fiesta de Tzalcualistli, que quiere decir se come etzali, ¿no? El etzali era una preparación que aquí pueden ver representada en la lámina, en una de las láminas del Códice Borbónico que muestra las fiestas precisamente, y donde podemos ver que estaba formado el etzali por maíz y frijoles, ¿no? Nos dicen que era hecho de maíz cocido a manera de arroz y era muy amarillo. En otras fuentes se encuentra que se trataba, dicen que era como un pozole, pero preparado con maíz y frijoles que se ponían a hervir, ¿no? Y se trataba de una comida ritual, de la comida principal de ese periodo de 20 días. Normalmente las comidas rituales se preparaban en las casas y posteriormente las familias primero las ofrecían en los espacios de culto a los dioses festejados en esta fiesta. En este caso se trata de los dioses de la lluvia y posteriormente consumían el etzali en sus casas y lo redistribuían, ¿no? Incluso había, digamos, personajes que se encargaban de ir a pedir etzali en todas las casas. E incluso esta fiesta caía entre finales de mayo y junio. Era un momento, entre comillas, de descanso de las herramientas agrícolas. También ellas recibían ofrendas de etzali, ¿no? Como para recobrar fuerza y para estar listas para el siguiente ciclo agrícola de trabajo, ¿no?
También tenemos usos rituales, pero de granos de maíz, ¿no? En este caso, el maíz se prepara con frijoles para el etzali. En este otro caso, más bien, es un uso ritual de granos de maíz, en particular bajo la forma de distribución de las semillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en dos fiestas, una es Oxpanistli y la otra es Teotleco, no hay necesidad de ahondar más en ellas, nada más recuerden que son dos fiestas cercanas, ¿no? Que normalmente caían entre septiembre y octubre. Sagu nos dice que luego distribuyeron las semillas entre la gente. Distribuían granos de maíz blanco, amarillo, negro, rojo y semillas de calabaza. Era como si lo robaran, como si lo agarraran, realmente luchaban por ellos, ¿no? Es decir, los sacerdotes esparcían estos granos de diferentes colores y la gente se empujaba, etcétera, para recoger estos granos que muy probablemente eran los que luego guardaban para la siguiente cosecha. Perdón, siembra. Y lo mismo nos dice Durán, ¿no? En este caso, nos dicen que luego subían cuatro sacerdotes, subían como sobre una pequeña estructura de culto, con cuatro jícaras de maíz en las manos, la una de maíz blanco y la otra de maíz negro y la otra de maíz muy amarillo y la otra de maíz morado. Metían la mano en la jícara y como quien siembra, vueltas hacia el monte, daban vueltas hacia el monte, lo derramaba, traían la del blanco y volviéndose hacia las sementeras de los llanos, hacían lo mismo. Y el maíz amarillo derramábanlo hacia la parte de la laguna y el morado a otra cuarta parte que ellos llaman amilpan, ¿no? Es decir, los granos de maíz de diferentes colores eran repartidos hacia las cuatro direcciones cósmicas. Nada, digamos, que nos pueda sorprender porque el maíz precisamente era esta planta sagrada que con su extensión y con todo su cuerpo, digamos, unía precisamente el nivel del inframundo con la tierra y con el espacio celeste. Entonces, sabemos que también se relacionaba precisamente con las cuatro direcciones cósmicas, ¿no? Y aquí les puse otro ejemplo. La imagen obviamente no es de la época, es tomada de internet, ¿no? El caso de la preparación de tamales de maíz agrio, por ejemplo, tamales y atoles, ¿no? En este caso era una fiesta en específico que era dedicada a una diosa anciana, ¿no? Y de lo que Diego Durán, que es un fraile dominico que a la par de Sahagún trabajó también mucho a contacto con los nahuas, nos dice que es en el conjunto de los 20 días de esta fiesta, comían los nahuas este día un pan ácido que ellos llaman xocotamali, que quiere decir pan ácido o agrio. Este pan se comía generalmente y no otro. Bebían también unas puchas ácidas de maíz morado. De esta comida y bebida ofrecían en los templos y cada uno en su oratorio, ¿no? Entonces, esta veintena en particular, este periodo de 20 días, estaba dedicada a los alimentos agrios, ¿no? Tanto los tamales como los atoles, que se consumían de manera colectiva como parte de las comidas rituales de este periodo, eran alimentos agrios, ¿no? Sabemos que en la época mexica, los que eran los grandes dueños de los alimentos agrios, perdón, eran los otomíes y los mazahuas, ¿no? Ellos eran quienes realmente consumían de manera muy regular estos alimentos y sabemos que son parte de toda una preparación muy importante, los alimentos fermentados que todavía existe hoy en día en diferentes estados de la República. Y en este caso, los mexicas, los nahuas, los preparaban de esa forma en momentos específicos de su calendario ritual, ¿no? Es decir, la fiesta de Tititl que caía más o menos por finales de diciembre, enero, ¿no? Eh, termino esta parte sobre el maíz, a ver si me da tiempo de hablar, aunque sea un poco más rápido, del tema del amaranto, con una mención muy, muy importante que nos da la idea de, una vez más, de cómo podemos a través de las fuentes del siglo XVI acercarnos a una visión émica, una visión, digamos, nativa de los nahuas acerca del maíz, ¿no? Todos sabemos la importancia del proceso de nixtamalización de este grano para volverse, digamos, más digerible, ¿no? Aumentar, digamos, enriquecerse en términos de nutrientes. Y bueno, pues obviamente los nahuas conocían muy bien estos procesos, pero al mismo tiempo tenían una visión muy peculiar del maíz nixtamalizado. Aquí les puse una cita de una fiesta, que es una fiesta que se daba cada 7 años, que quiere decir la fiesta donde se comen tamales de agua.
porque era un periodo en el que el maíz se consumía, pero sin el proceso de nixtamalización. ¿Y por qué? Porque los nahuas decían que el maíz necesitaba descansar, ¿no? ¿En qué sentido necesitaba descansar? Necesitaba recobrar fuerzas, porque todo el proceso de la nixtamalización, agregarle sal, salitre, cal, chile, etcétera, los nahuas lo consideraban como un proceso de envejecimiento, ¿no? El maíz se empobrecía, el maíz se envejecía, se enfermaba, ¿no? Entonces, cada tanto tiempo era necesario consumirlo, pero solito, ¿no? Dejarlo precisamente solo con agua. Por eso consumían tamales de agua, que le dicen, es decir, el maíz se preparaba sin ser cocido con cal. Podía ser cocido en una olla con agua, pero sin cal, ¿no? O podía ser tostado, hecho harina y posteriormente mezclado con agua, ¿no? Y los alimentos, en este caso los tamales, se consumían así solitos, sin relleno, sin sal, sin chile, sin nada. Esto decían que era muy importante porque de esta manera el maíz podía rejuvenecer. Entonces tenemos aquí una oposición bastante interesante desde la perspectiva de los nahuas entre un maíz no nixtamalizado, que es un maíz joven, es un maíz fuerte, es un maíz incluso que proporciona fuerza a quien lo consume, y un maíz nixtamalizado que por todos este tipo de alimentos y de ingredientes que se le agrega constantemente, es un maíz que va envejeciendo, que va enfermando y que va muriendo, ¿no? Tenemos la suerte de tener este pasaje porque no es tan común que los mismos nahuas se expresen de esa forma acerca del maíz. Pero estoy convencida de que este tipo de lógica funcionaba también para muchos otros cultivos, ¿no? Y bueno, pues los últimos 10 minutos, creo que puedo tener todavía, los voy a dedicar a mostrar algunas de las características de otro alimento muy importante que consumían los antiguos nahuas, que es precisamente el amaranto, ¿no? Los nahuas definían huautli a una gran variedad de plantas que se parecían entre ellas, ¿no? Entonces, tanto la chía, por ejemplo, como las amarantáceas entraban adentro del mismo tipo de clasificación porque era un tipo de semejanza que tenían entre sí estos vegetales, ¿no? Y ahí tenemos también un asunto bastante interesante que se relaciona con cómo los nahuas clasificaban este tipo de plantas, ¿no? Aquí tenemos una imagen siempre del libro 11 del Códice Florentino con la recolección, por ejemplo, ¿no? De los huauquilitl que le decían los nahuas. Y aquí, por ejemplo, en el libro 4 del Códice Florentino, unas pinturas que muestran el diferente proceso de recolección, cosecha y almacenamiento del amaranto. El amaranto era parte también, obviamente, de los productos de la milpa. Sabemos que a lo largo de tantos siglos, desde su presencia, en primer lugar, en toda el área de cuevas de Tehuacán, el amaranto también, como el maíz, pasó por un proceso de domesticación, en este caso, y que había diferencias en términos también de colores, ¿no? Ahí tenemos una descripción interesante, siempre en el libro 11 del Códice Florentino. Aquí la resolución no es tan buena, pero en la parte izquierda de la lámina pueden ver al menos 5 diferentes tipos de amarantos, ¿no? Que se clasifican con base en qué, una vez más, con base en el color o en la forma, ¿no? Si era muy grande el Wei Huautli, es decir, el gran Huautli, ¿no? Si se trataba de semillas pequeñitas y negras, entonces le decían Tezcahuautli, es decir, el amaranto espejo, porque digamos, sus semillas negras reflejaban de alguna forma la luz como un espejo, ¿no? El Totolhuautli, ¿no? El amaranto de pájaros, porque se trataba de una variedad que se le daba de comer, por ejemplo, a los guajolotes, etcétera. El xochihuautli, el huautli florido, el amaranto florido cuando tenía ciertos colores, ¿no? Una variedad en específico que los nahuas utilizaban para sus finalidades rituales era el famoso michihuautli, ¿no? Que literalmente quiere decir el amaranto de pez o el amaranto de pescado, porque los mismos nahuas a la hora de describirlo decían que tenía unas semillas pequeñitas como huevas de pez, ¿no? Entonces de ahí el nombre de Michihuautli. Y sabemos que eran semillas blanquitas, ¿no? Así color arena. Em,
Los usos que se hacía del amaranto eran muy generales, o sea, era un alimento que además por su resistencia respecto al maíz se utilizaba también en épocas de hambruna, por ejemplo, ¿no? De sequía, etcétera. El amaranto siempre se daba, siempre estaba disponible y me atrevería a decir que la misma gran variedad de platillos que se preparaban con maíz también se preparaban con amaranto en este sentido. En este caso es muy importante tomar en cuenta este punto. Les pido un minuto porque se me está acabando la batería para nada más recargar la computadora. Un segundo. Aprovecho la pausa para decirles que si gustan preguntar, si tienen alguna duda, pueden ponerla en el chat de la transmisión y al finalizar la presentación serán respondidas. Doctora, aprovecho la pausa para decirle que si quiere, necesita más tiempo, puede hacerlo. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que máximo 10 minutos y terminamos. Perfecto. Muchas gracias. Sí, entonces el amaranto se aprovechaba de una gran variedad de formas. Como les decía, me atrevería a decir que la misma gran variedad de platillos que se utilizaban, en los que se utilizaba el maíz, también existían para el caso del amaranto, es decir, a partir del amaranto tostado y molido se preparaban diferentes variedades de atoles, se preparaban tamales, se preparaban tortillas. Obviamente, las amarantáceas en general, como quelites, se aprovechaban en su etapa fresca, ¿no? En su etapa tierna, para preparar una serie de platillos rituales también. No nos va a dar tiempo de verlos todos porque son varios los que se hacían con amaranto, pero digamos que era una planta que se aprovechaba completamente, ¿no? Entonces, era realmente muy, muy importante, si bien es parte de esos alimentos, como les decía, que un poco desaparecen frente al maíz, ¿no? El maíz sí cobra mucho más protagonismo en las fuentes del siglo XVI. Entonces, aquí podemos ver que también para el caso de, de las plantas de amaranto, en el Huautli, en el caso del Huautli, los nahuas tenían su propia clasificación que nosotros podemos comparar con la que nosotros tenemos hoy en día hacia estos vegetales y pueden ver cuáles son un poco los criterios que ellos utilizaban, ¿no? El color, la forma, los usos que se les daban, que si era algo que se daba a comer a las aves, a los guajolotes, si era algo que se utilizaba para finalidades rituales, ¿no? Eso es un tema que yo he estado trabajando mucho en los últimos años y también les recomiendo mucho este libro que tengo aquí, además, ¿no? Que es Amaranto, Comida Cotidiana y Ritual, ¿no? Este es un librito muy, muy bonito, una excelente edición que hizo la Fundación Herdez. Este libro es del 2020, ¿no? Y tiene una serie de textos muy interesantes porque no solamente tiene un apartado sobre usos rituales del amaranto, sino que tiene varias contribuciones de biólogas, agrónomos, etcétera, sobre la diversidad, los usos y el cultivo del amaranto, ¿no? La historia de la producción del amaranto, su domesticación, en fin, es una obra bastante completa que nos da un poco la idea de toda la riqueza culinaria, incluso relacionada con este alimento. Al final incluso vienen unas recetas, ¿no? Muy, muy interesantes con este tipo de planta, ¿no? Entonces, nos vamos para cerrar la presentación con menciones de algunos usos rituales del amaranto. Y cuando hablamos de uso ritual del amaranto, para el caso de los antiguos nahuas hay un uso específico que es el más conocido y el que normalmente se encuentra más documentado en las fuentes del siglo XVI, sin duda porque les llamó mucho la atención a los evangelizadores, ¿no? ¿Cuál es este uso ritual específico del amaranto? Pues es el uso que se hacía de las semillas de amaranto, en particular de este amaranto, el Michihuautli, ¿no? Este amaranto blanquito de semillas blanquecinas, para realmente realizar, elaborar unas efigies comestibles de los dioses, ¿no? Lo que hacían en diferentes momentos del ciclo ritual que hemos visto en nuestro esquema era que
especialistas rituales determinados. En este caso se trataba de doncellas, ¿no? De unas sacerdotisas que trabajaban durante un periodo específico en el templo de Huitzilopochtli, del dios tutelar de los antiguos mexicas. Lo que hacían era preparar, ¿no? Las semillas que eran tostadas y molidas tostadas en un comal y molidas en un metate, como pueden ver en esta representación. Y posteriormente esta harina, digamos, de amaranto se mezclaba con miel de maguey y a veces también con maíz tostado y se elaboraba una masa que le decían tzoali y que era una masa que se utilizaba para elaborar unas imágenes comestibles de los dioses. La más conocida es esta que vemos aquí representada, que es la efigie del dios tutelar mexica, Huitzilopochtli. Sé que es una imagen muy europeizada en el estilo, pero se trata realmente de una efigie de amaranto, ¿no? De esta masa de amaranto que era moldeada encima de una estructura de ramas de mezquite y que, digamos, era convertida literalmente, se convertía literalmente en el dios, ¿no? Es decir, se le infundía agencia y el dios vegetal de Amaranto era, digamos, se convertía en el centro de rituales determinados. Huitzilopochtli no era el único dios que se representaba en una efigie de Amaranto, había otras divinidades. Por ejemplo, estas figuras pequeñitas que eran las imágenes de las montañas, ¿no? En dos fiestas específicas los nahuas preparaban en sus casas unos pequeños cerritos de amaranto, una vez más uniendo amaranto tostado y molido con miel negra de maguey y a veces con maíz. Y les daban forma a partir de diferentes otros productos de la milpa. Por ejemplo, les ponían ojos de frijoles ayecotes, ¿no? Y les ponían, por ejemplo, dientes de pepitas de calabaza, ¿no? Eran representaciones antropomorfizadas de los cerros que eran celebrados a lo largo del año y se trataba de efigies comestibles que después de su periodo de interactuar, digamos, de ser celebradas en las fiestas, eran sucesivamente sacrificados, ¿no? Y comidos, ¿no? Entonces se compartía de manera colectiva la ingesta de partes pequeñas del cuerpo de amaranto de estas divinidades, ¿no? Es realmente una parte fundamental del ritual náhuatl, ¿no? Que ha llamado precisamente la atención de los investigadores y sobre todo en su momento de los evangelizadores que consideraban que era una forma con la que el demonio engañó a los naturales, ¿no? A los nahuas, haciéndoles creer que esa era como una Eucaristía, ¿no? Porque obviamente pues los evangelizadores se dieron cuenta que esta idea de comer al Dios pues tenía cierta relación con la Eucaristía cristiana, pero la consideraban como una burla, ¿no? Como que el demonio los había engañado y que los había puesto sobre el mal camino de pensar que estaban realizando una Eucaristía y en realidad era un acto, obviamente según ellos, ¿no? Idolátrico. Entonces, el amaranto tenía un papel fundamental en un aspecto ritual que consistía en darle cuerpo a los dioses, ¿no? Los dioses, cuando se materializaban de una forma distinta a la piedra, a la madera, etcétera, pues eran representados bajo la forma de efigies de amaranto, ¿no? Y de este específico tipo de amaranto, es decir, el amaranto michihuautli, ¿no? Que tenía este colorcito blanquecino. Si nosotros nos desplazamos hacia los datos de la etnografía, ahora sí remito mucho a varios trabajos, después si quieren les puedo dejar una buena bibliografía sobre el tema, vamos a ver que la idea el uso del amaranto para realizar, en este caso, efigies y criaturas, digamos, que pertenecen a todo el ciclo ceremonial de los grupos nahuas, no ha desaparecido. Aquí remito mucho a los trabajos de los colegas antropólogos que han trabajado durante muchos años en la montaña de Guerrero, porque ahí todavía se sigue utilizando el amaranto para realizar personajes, en este caso serpientes de cascabel, o pueden ser pequeños animales de la milpa, pueden ser animales acuáticos que son elaborados a lo largo de todo el periodo de temporada de lluvia, ¿no? Entonces, aquí las imágenes pertenecen a un artículo de Johanna Broda y Aurora Montúfar que escribieron en 2013 mostrando precisamente las continuidades entre los usos prehispánicos del amaranto y los usos contemporáneos que ellas pudieron ver en la montaña de Guerrero, en específico en Temalacatzingo, ¿no? Se elabora esta serpiente de cascabel que tiene dientes de maíz y precisamente ojos de frijoles, ¿no?
Y también remito a esta edición de Arqueología Mexicana sobre el amaranto, que ha sido coordinada por Samuel Villela y la doctora Ana María Velasco, que precisamente tienen varios artículos sobre este tipo de usos rituales del amaranto en la montaña de Guerrero. En cambio, aquí me refiero a otro tipo de municipio. Aquí lo ha investigado la maestra Esmeralda Herrera Rodríguez, una colega etnóloga que ha realizado mucho trabajo de campo precisamente en esta parte de la montaña de Guerrero, y donde pueden ver que la especialista ritual está cocinando unos tamales hechos precisamente de amaranto, y que son tamales a finales de cuenta que también representan personajes con agencia que son venerados a lo largo del periodo de peticiones de lluvia, ¿no? Como en este caso, ¿no? Aquí pueden ver un pequeño tamalito, ¿no? Antropomorfizado, digamos, con sus ojos y su boca, que es parte precisamente de las celebraciones que se hacen en la temporada de peticiones de lluvia, ¿no? Acompañados de tamales nejos y caldo de chivo. Y también me dediqué a buscar un poco el rastro del Tzoalli, ahora sí no tanto del amaranto, sino del Tzoalli. Encontré otro texto muy interesante de la colega Amaranta Castillo Gómez, que realizó trabajo de campo, en este caso en Chiconcuac de Juárez, en el Estado de México, y donde ha podido documentar todavía la presencia de un tipo de platillo que le dicen tzuales, ¿no? Y que hoy en día prácticamente, bueno, considerando cuando ella realizó la investigación, quién sabe ahora cómo esté la situación, pero cuando ella realizó la investigación era ya un alimento en proceso de desaparición, ¿no? Se trata prácticamente de una masa de amaranto que se prepara para ser transformada en tamales, ¿no? Ahora se hace con amaranto de semillas blancas, pero a la colega le comentaron que antiguamente más bien se aprovechaba el amaranto negro que crecía en las orillas del lago de Texcoco, ¿no? Y que es justamente este saborcito, digamos, que tenía el amaranto negro, ha hecho que poco a poco desapareciera, supuestamente según sus informantes, el platillo. Es decir, ya no es un sabor que le interesa, digamos, a las nuevas generaciones mantener, ¿no? Entonces, ella registró este proceso de pérdida, digamos, de la tradición de comer este tipo de tamales y en general de platillos elaborados con soali. Y ahora los que sí se tienen son más bien de amarantos de semillas blancas, ¿no? Aquí otra imagen, ahora sí el tamal está cocido, ¿no? Y parte, digamos, de su preparación. Entonces es posible seguir todavía los rastros de los usos rituales del amaranto en varias partes, digamos, de la República, y ver cómo, digamos, es posible registrar todavía estos usos importantes que tenía esta planta en el culto, más allá de que tanto el maíz como el amaranto representaban, como pudieron ver, realmente dos alimentos básicos de la alimentación diaria, pero también desempeñaban un papel muy específico y muy sobresaliente en todo este aspecto ritual que les permitía variar de manera muy evidente los platillos dependiendo del momento de la temporada agrícola, del ciclo agrícola, dependiendo de la personalidad del dios que era celebrado, o como en el caso de Atamalcualistli, precisamente para darle descanso al maíz, ¿no? Para que recobrara, digamos, sus fuerzas. Entonces concluyo nada más señalando que todos estos casos de estudios nos muestran cómo realmente cuando nos acercamos al estudio específico de las plantas, puede ser el maíz, puede ser el amaranto, pueden ser los quelites, etcétera, lo tenemos que hacer tratando en la medida de lo posible de pensar en las categorías nativas, ¿no? Entonces, lo que sobresale, por ejemplo, es claramente que para los nahuas no se trataba de plantas nada más, ¿no? Sino que eran seres, ¿no? Eran seres que había que agasajar, que había que tratar bien, en el caso del maíz, ¿no? Que se utilizaba para la comida, pero siempre con un respeto, ¿no? Que hacía que la relación fuera una relación diferente a la que nosotros podemos imaginar hoy en día con una planta cultivada, ¿no? Para ellos eran seres vivos y como tales eran parte de una cosmovisión que era importante no solamente respetar, sino entablar con ella, entablar con estos seres una relación de intercambio y una relación digamos, de respeto mutuo, ¿no? Entonces creo que esta es un poco la base
para ver cómo los estudios de la alimentación ritual entre los antiguos nahuas nos puede abrir paso para comprender el rol, digamos, el papel que estas plantas desempeñaron desde, digamos, las épocas más antiguas de Mesoamérica en la cosmovisión y digamos, en la religión, en el culto de estas culturas antiguas. Y bueno, pues aquí termino mi presentación. Quedo al pendiente de cualquier duda, pregunta o comentario que tengan. Y pues obviamente pues espero aprender mucho también de todos sus comentarios porque desde la perspectiva histórica necesitamos precisamente más intercambio con todos los que trabajan de primera mano con estos cultivos y con toda su evolución. Muchas gracias. Gracias, doctora. Fue una presentación bastante interesante, muchos datos e información nueva y perspectivas nuevas también. Y bueno, antes de pasar a otras cosas, voy a leerle dos preguntas del público. Em, Santos Rodríguez pregunta si hay investigaciones de este tipo en la cuenca, en la parte de la cuenca del Balsas en el estado de Guerrero. Nos presentó algunos casos actuales de Guerrero, pero la parte, me imagino que de documentación prehispánica, no sé si tuviera algún dato. Sobre la parte, bueno, investigaciones del lado del Balsas, pero en términos etnográficos, sí, sí, hay bastante. En este caso, remito mucho a los trabajos de la doctora Catherine Good. Ella es investigadora de la ENA, ¿no? De la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ha dedicado muchos años de su carrera, digamos, al estudio de los grupos nahuas del río Balsas. Entonces, ella tiene en específico una especialización en términos de alimentación, ¿no? Se ha dedicado mucho al tema de la comida ritual entre los nahuas del río Balsas. Entonces, ahí la recomendación sería buscarla en Google. Ahí tiene mucho sobre comida ritual, sobre alimentos, sobre fiestas, etcétera, en toda la zona del río Balsas. En términos de fuentes históricas como tal de la zona del Balsas, ahí sí, la verdad que no hay como tales relacionadas en específico con el tema de la alimentación. Ahí obviamente pues los estudios arqueobotánicos, ¿no? Que en algún momento se han llevado a cabo. Ahora no tengo la referencia exacta, pero sí en términos de fuentes como tales no hay tanto. La mayoría se concentró realmente en la Cuenca de México, ujú, en este caso. Ok, gracias. Otra pregunta es, ¿hay evidencia de algún utensilio que nos indique que el amaranto se hervía y luego se colaba o que se tostaba en ceniza y luego se separaba lo reventado, tal como lo que hacemos al separar el nejayote del maíz, como una pichancha? Ujú. No, como tal, la información es realmente bastante, digamos, escueta. Ahora sí que normalmente lo que hacemos también como historiadores cuando tenemos muchos límites en las fuentes es usar mucho la etnografía, ¿no? Es decir, tratar de llenar un poco los huecos que como tal los documentos no nos permiten conocer con precisamente este conjunto de conocimientos tradicionales que hacen que la alimentación pueda ser investigada con cierta prudencia, comparando los usos prehispánicos y las herramientas prehispánicas con las que todavía se pueden usar en la actualidad. Pero en el caso del amaranto en específico, la información es realmente muy escueta, ¿no? Ahí nos mencionan que, por ejemplo, los granos eran tostados en el comal y eran después molidos en el metate. Esto es más o menos todo, sin más detalles. Y, por ejemplo, en toda la parte que se relaciona con los quelites y con la clasificación de los diferentes quelites, ahí lo que dicen, por ejemplo, en el libro 11 es, este tipo de planta se puede cocinar en una olla, por ejemplo, ¿no? O de esta planta se pueden hacer tamales. Y esto es básicamente más o menos todo. Es decir, en términos de utensilios, no hay así como tal tanta información. Uno más bien se lo imagina, ¿no? O sea, pensando precisamente en las herramientas tradicionales, en cómo podía ser este proceso, ¿no? Pero como tal, los documentos, siempre hay que pensar que los que se dedicaron a la transcripción de estos datos realmente no estaban tan interesados en temas alimentarios, ¿no? Entonces, en muchos casos es algo que dejaron de lado, ¿no? Ok, gracias. Y
Hay otra que dice, doctora Maceto, ¿hay algún texto o bibliografía que nos pueda recomendar donde encontremos información de los maíces del libro 11 de Sahagún? Sí, hay un libro, digamos, de la parte que presenté, ¿verdad? De esta clasificación. Pues ahí, por ejemplo, ay, no me acuerdo cómo se llama la autora. Bueno, tenemos todo un libro sobre las técnicas agrícolas, ¿no? Que involucra también Ujú, los usos, digamos, del maíz, tiene dos libros sobre el tema, la doctora Teresa Roja Rabiela, del CIESAS. Una es La cosecha del agua en la Cuenca de México, que es toda sobre prácticas, digamos, de recolección de los recursos, digamos, de la cuenca. Y la otra, no sé si se llama La siembra de ayer, sí, creo que sí, La siembra de ayer, que es otro libro de la autora, de la misma autora, pero ahora sí sobre técnicas agrícolas, ¿no? En este caso, y ya involucra también las diferentes formas de clasificar el maíz. Y luego hay un artículo, déjenme nada más que lo busque, que es un artículo como de resumen, ¿no? De muchas de la información que tenemos en las fuentes del siglo XVI sobre el maíz, que es de Yolotl González Torres. Se llama Etnografía del maíz, variedades, tipos de suelo y rituales en 30 monografías, ¿no? Está en descarga libre, o lo encuentran en la página del CEMCA, del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, y es un mega resumen, podríamos decir, de toda la información que tenemos sobre la clasificación del maíz desde las fuentes del siglo XVI hasta, digamos, la forma de clasificar los maíces en culturas náhuatl, pero actuales, digamos, ¿no? Entonces es también un muy buen ujú. acercamiento al tema. Ok. Si quiere, después podemos poner las referencias bibliográficas en el Sí, chat de la transmisión sí, que va a claro. permanecer en audio. Em, Otra pregunta. Alguien pregunta por la bibliografía que mencionamos antes en la presentación. Entonces también la vamos a colocar en el chat. Y una pregunta más es, bueno, un poquito vinculado a lo que se presentó ahorita, es qué prácticas alimentarias rituales lograron mantenerse o transformarse. Por ejemplo, los atoles agrios, aunque en varias comunidades no son necesariamente rituales, sino cotidianos. Y sugieren que luego nos haga una charla de quelites también, la cual a mí me parece excelente. Entonces, bueno, la pregunta es cuáles se pudieron mantener o transformar Ujú. de lo que Muchas mencionó. Muchas gracias. Sí, son bastante en realidad las preparaciones que se han podido, digamos, conservar. En el caso de los alimentos agrios, sí, digamos que la tendencia también es a desaparecer, ¿no? Por hablar con colegas que han estado trabajando en comunidades más aguas y otomíes, por ejemplo, ¿no? Dicen que ahora sí es mucho más difícil encontrarlos con cierta regularidad. En particular el caso del chocotamal, por ejemplo, el chocoatole parece que está todavía un poco más presente. En este caso específico, sí es alimento cotidiano, pero también es alimento ritual en todo el periodo de Semana Santa, por ejemplo, ¿no? En algunas comunidades el color del chocoatole, que es este color rojo intenso, se vincula con el tema de la sangre de Cristo, por ejemplo, ¿no? El tema del tzoali, que les comenté, se pueden todavía seguir los rastros. Hace como un año más o menos di una charla sobre el amaranto y me topé con un colega que me comentaba que en el ciclo de Semana Santa de una comunidad de Hidalgo, de donde él es originario, también se usaba, si tenía la tradición de preparar unos tzoalis, ¿no? Con diferentes formas. Entonces, eso también sería cuestión como de seguirle un poco la pista. Hay otras preparaciones de las que no he podido hablar que involucran, por ejemplo, quelites, ¿no? O esta parte tiernecita de las hojas de amaranto que se utilizaban para hacer unos tamales especiales durante una de las fiestas del año solar y que todavía se preparan, ¿no? O sea, tamales rellenos de hojas, digamos, ¿no? De quelites, etcétera. Eso también es algo que todavía se encuentra. Eh, ¿Y qué más estoy pensando?
haciendo una lista rápida de las comidas rituales. Bueno, el etzali que les presenté aparentemente es una comida que se sigue consumiendo en determinados momentos del ciclo agrícola en Guerrero, ¿no? Y lo documentó la colega Daniel de Uva hace varios años ya, ¿no? Pero como una comida de cambio de temporada, ¿no? Donde confluyen tanto el maíz como el frijol, ¿no? En un platillo ritual. Mm. Entonces, yo creo que realmente es cuestión como de seguir la pista, ¿no? De estos alimentos, porque creo precisamente que estudiar la alimentación prehispánica tiene la ventaja de poder tener a disposición toda esta gran variedad de platillos que todavía caracterizan la gastronomía tradicional, ¿no? De México. Gracias. Y a ver, bueno, hacen comentarios aquí sobre el uso actual, no son exactamente preguntas. Ujú, Em, y yo, bueno, creo que si no tienen preguntas, bueno, yo quería hacer algunos comentarios para ir cerrando, quizá alguien suba otra pregunta, sí. pero eh, cuando usted dijo lo de las figuras antropomorfas de Amaranto, yo pensé inmediatamente las calaveritas de Día de Muertos y dije, Ujú, bueno, o ujú, sea, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, es interesante encontrar rasgos, ¿no? Que pueden llevarnos a estas fuentes. Y la otra, hubo algunas cosas súper interesantes que creo que lo más relevante fue este último comentario que usted hizo, que fue la biodiversidad se veía con respeto, eran seres en un sentido mucho más amplio del que actualmente tenemos de empatía, digamos. Y creo que es muy importante resaltar este aspecto porque me parece que es un aspecto que puede ser muy importante para la conservación de los recursos, es decir, qué significan para nosotros también influyen en su conservación, es decir, la heterogeneidad de recursos de la agrobiodiversidad. No solamente son prácticos, no solamente es alimentación, digamos, calorías, como muchas veces se ve, como a veces se pinta el maíz, ¿no? Como esta materia prima para nuestra alimentación de la humanidad, sino que pasó por muchos objetivos, ¿no? Y muchos de esos objetivos pueden ser netamente las expresiones rituales, ¿no? Como habló de los maíces rojos, que tenían una relevancia, como elementos sagrados, pues es muy interesante ver que el proceso de domesticación no solamente implicó alimento, ¿no? Sino también una representación de lo divino. ujú, Y me llama mucho la atención también que mencione eh, pues esta convergencia de las calabazas, los frijoles, los quelites como el amaranto, bueno, en este caso usados como grano, y el maíz en las expresiones rituales, ¿no? No solo es el maíz, que a veces nos metemos mucho en el maíz, en México tendemos mucho a hacer eso, pero en realidad hay una biodiversidad que la acompaña tanto en el sistema productivo como en las representaciones, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que no solamente la ciencia nos va a ayudar a conservar la biodiversidad, sino es muchísimo más complejo entender cómo las sociedades, tanto las indígenas como las mestizas, como las citadinas, como las urbanas, entendemos la biodiversidad, sobre todo la agrobiodiversidad, la que comemos, ¿no? Y un tema muy interesante fue este de la comida. Porque mucho de lo que usted mencionó todavía lo seguimos viendo, ¿no? En lo rural, sobre todo, no importa que sean comunidades mestizas, todavía hay muchos rasgos que aún se ven, eh, y que es interesante cómo han pasado tantos años y seguimos, ¿no? Vinculados a nuestro pasado. Este, pues esas son las reflexiones de mi parte. Voy a ver si no hay alguna otra pregunta y podemos ir cerrando. Este, pues creo que preguntas ya no hay del público. Entonces, pues creo que podemos ir cerrando, doctora. Le agradezco mucho, y pues gracias a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión. Espero que haya sido de su interés. La información extra, la información anexa, la vamos a poner en el chat si quieren consultarla. También pueden escribir si tienen alguna sugerencia para más información. Creo que es una valiosa oportunidad escuchar a alguien tan conocedor del tema en un contexto tan amplio, ¿no? En diferentes
contextos, no solo en México, sino en una visión digamos, de humanidad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, doctora. No sé si tenga alguna otra comentario. Adelante. No, solo ¿No? agradecerles muchísimo la invitación y espero que haya posibilidad de futuras colaboraciones, porque sí creo que de esta retroalimentación de diálogos desde disciplinas distintas, van a salir precisamente conocimientos nuevos. Muchas gracias a todas y todos. Ok, y yo nada más quiero cerrar con una pregunta. Ya que no hubo del público, voy a hacer una última pregunta que se me estaba olvidando y era, ¿cómo visualiza que las nuevas herramientas, tanto en el campo de la arqueobotánica, los análisis genéticos, eh, todas estas nuevas herramientas puedan potencializarse en un contexto de conocer nuestra biodiversidad o darle valor a nuestra biodiversidad desde el punto de vista de los historiadores, los arqueólogos? ¿Ve usted que pueda haber un nicho muy grande de conocimiento hacia futuro? O, es decir, todo lo que tenemos es un mundo vasto, pero ¿cuál es su perspectiva sobre los nuevos alcances de todo este enfoque que nos puedan apoyar en la conservación de la biodiversidad? Yo siempre le digo a mis alumnos que precisamente este tipo de nuevas herramientas, me refiero en particular porque tengo una alumna que está haciendo un excelente trabajo sobre el tema, me refiero al estudio de almidones, por ejemplo, y yo siempre le digo a mis alumnos que es el futuro, son las nuevas fronteras del conocimiento sobre alimentación prehispánica, en el caso específico de mi disciplina, pero en general se podría aplicar a lo que usted comenta, el estudio de la biodiversidad en general porque me entusiasma realmente y me fascina ver el nivel de detalle con el que las nuevas tecnologías permiten reconocer no solamente las razas y las especies involucradas en las preparaciones alimentarias, sino las formas de procesarlas, ¿no? Porque no es solo, pues se encontró en esta vasija, se encontró que se cocinó maíz, ¿no? Es cómo, ¿no? Que si fue hervido y fermentado, ¿no? Que se fue machacado en crudo. Es decir, sí son realmente las nuevas fronteras que nosotros tenemos en términos tecnológicos para que se enriquezca incluso el estudio desde las fuentes, porque como se dieron cuenta, sí tenemos datos, pero siguen siendo datos bastante limitados a la visión, por ejemplo, que tenían los nahuas, a lo que le interesó a los evangelizadores. Entonces, la arqueología está ahí precisamente para apoyarnos en llenar estos huecos que muchas veces dejan los documentos. Entonces yo creo que para el futuro, el estudio de la alimentación, en este caso prehispánica, no puede deslindarse de estas nuevas tecnologías. O sea, me parece que el futuro es un estudio cada vez más interdisciplinario, que por supuesto puede enriquecer muchísimo el conocimiento de la biodiversidad mexicana, seguramente. Y también de lo que ya no hay, ¿no? Como usted Y dijo, de lo que ya no hay. Ajá, exactamente, de lo que desapareció, ¿no? De lo que ya se extinguió también, ¿no? Ujú, claro que sí. sí, los huecos, el conocimiento que quedaron. Pues bueno, solo una revisión más y no hay más preguntas. Creo que no, todas son felicitaciones Muchas y gracias. que les toda la presentación. Y pues muchas gracias. Espero que podamos seguir colaborando y pues le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Y le deseo que tengan un excelente día y a todos los que nos siguieron en la transmisión también les deseo que tengan un excelente día y que sigan el chat de la transmisión para que vean lo que vamos a subir. Muchas Muchas gracias y hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.